Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Ya estamos cumpliendo algunas semanas que tenemos este estudio. Y bueno, hoy no es la excepción. Así que, pues bienvenidos a cada uno de los que nos pueden acompañar el día de hoy. Le damos la bienvenida a cada uno de los que ya están reportándose. Joyce, buenas noches. Cita, buenas noches. Qué bueno que están aquí. Gracias, muchas gracias desde la Ciudad de México. Bendiciones, Joyce. Qué bueno que están una vez más aquí. Pues 3 minutos más. Hoy queremos tocar el tema con Saúl en mi contra. Yo sé que todos los que de alguna manera hemos estado sirviendo al Señor o intentamos servir al Señor, nos hemos encontrado por lo menos con uno. Y bueno, Joyce dice que está con frío. Pues acá ya se nos terminó el frío. No sé si gracias a Dios, pero yo extraño el frío porque ahorita está haciendo calor por aquí. Leti, buenas noches, mi hermana, desde la ciudad de Guadalajara. Buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, hoy queremos iniciar con este tema. Quizás ustedes se vayan a notar un poco de ruidos. Lo que pasa es que hay mucho viento en la zona donde yo vivo y probablemente se escuche en la grabación. Entonces no se vayan a asustar, no piensen que el Señor ya viene. Así que no se preocupen. Todavía faltan algunas profecías para que el Señor pueda regresar. Leti nos dice que también en Guadalajara estuvo lloviendo. Así que, bueno, pues ahora sí huele a pura tierra mojada, ¿no? Katy, buenas noches, mi sobrina. Felicidades por tu bebé. Precioso, nene. Saludos a tu esposo también, por favor. Desde Ely, Nevada. Muy buenas noches. Bueno, a 1 minuto de iniciar. No sé dónde se puede activar la notificación, Joyce. Por ahí debe de decir, pero por ahí debe de decir. Sí, felicidades por tu nene, está precioso. A ver cuándo nos podemos ver por ahí por Ely una vez más. Ya extraño estar con ustedes. Solamente por cosas de bueno, hay muchas cosas por las cuales no he podido ir, pero sí me gustaría ir pronto, antes de que la nieve nos deje atrapados. Muy bien, son las 8 de la noche y estamos empezando. Bueno, hoy tenemos un tema un poco fuerte, inclusive para aquellos que estamos dentro del servicio ministerial, el servicio para Dios, porque probablemente uno de los sueños que tenías era servir al Señor dentro de alguna congregación y por alguna razón, pues te pusieron trabas y eso te hizo dudar si Dios te llamó al ministerio o no. Y bueno, pues antes de continuar, yo quiero, por favor, animarles para que, por favor, nos hagan comentarios, que si hay alguna duda o algo que necesitemos rectificar, pues con gusto lo vamos a hacer. Muy bien, entonces estábamos diciendo que probablemente uno de los sueños que tenías era servir al Señor dentro de alguna congregación y por alguna razón te pusieron trabas y eso te hizo dudar si Dios te llamó al ministerio o no. Y a veces el móvil detrás de todo esto pueden ser los celos de perder influencia, beneficios o poder sobre la gente de aquellos que están obviamente arriba, ¿no?
Estoy hablando, no solamente puede ser el pastor, pero puede ser algún diácono, algunas personas. Bueno, hay diferentes estructuras en la iglesia, estructuras humanas dentro de la iglesia que a veces nos ponen más trabas que el Señor mismo, ¿no? Y vuelvo a decir que a veces el móvil detrás de todo esto pueden ser los celos del hombre por perder influencia, beneficios o poder sobre la gente. Hace muchos años, al comienzo de mi ministerio, conocí a un hermano que de vez en cuando tuve el deseo de ayudarle de manera económica. En aquel entonces yo no tenía mucho dinero, de hecho él ganaba mucho más que yo, pero cuando él enfrentaba alguna necesidad económica yo le ayudaba. Pero por alguna razón, varias veces me ridiculizó delante de la gente y mi corazón hacia él no cambió hasta que Dios nos separó. No sé si hubo celos personales o ministeriales en esto o no, pero lo cierto es que si no tenemos la confianza en que Dios nos ha llamado al ministerio, pronto nos vamos a desinflar en nuestra fe. Inclusive, muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón cuando empezamos a ver esas situaciones, ¿no? Humanamente hablando, yo hubiera cerrado mi corazón y pude haberle quizás hasta echado en cara, ¿no? De que varias veces lo había ayudado, pero él siempre me había tratado mal. Y bueno, déjame decirte que todo ministerio es probado, todo ministerio es probado, no importa dónde estés, no importa si eres llamado al pastorado, como músico, como lo que sea, todo ministerio es probado. De hecho, la palabra ministerio, para muchas personas que quizás quieren ministerio, pero no saben qué significa ministerio, bueno, la palabra ministerio significa solamente servicio o servir. Entonces, todo ministerio es probado y no es agradable que la gente dude de tu llamado. Todo ministerio debe de ser probado. En 1 Samuel nos cuenta la historia de una complicada relación de David con Saúl, o de Saúl más bien con David, ¿no? Es probable que no hayas notado ya en algunos capítulos. Es probable que no hayas notado que David ya era el rey designado por Dios. Sin embargo, pasa una serie de eventos que nos muestra la paciencia de David y también la confianza en que él había sido llamado, él había sido puesto como rey, o por lo menos había sido llamado para ser rey. Después de que David mató a Goliat, quizás Saúl pudo ver en David un siervo acorde a sus intereses, más que un aliado. Y muchas veces esto sucede en muchos pastores, muchos ministros, que llega alguien a su congregación, sea que tenga dinero, sea que tenga una habilidad, puede ser algún músico, un cantante, y para aquellas personas que a veces menosprecian a los músicos, muchas veces nosotros hemos batallado por músicos, durante muchos años en la congregación, porque de alguna manera, aunque vienen músicos, pues no se quedan, quizás porque no les interesa realmente servir en una iglesia pequeña, ¿no? O a sus ojos pequeña. Pero a veces los hombres ven a las personas, siervos, acordes a sus intereses, más que como aliados en el reino de Dios. En 1 Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 18, desde el verso 1, dice que Saúl ya no dejó que David volviera a su casa. Es decir, ya a estas alturas, David mató a Goliat y bueno, se vuelve en la estrella principal de la historia, ¿no? Dice que Saúl ya no dejó que David volviera a su casa. Estoy usando la Biblia del lenguaje sencillo,
Dice que, sino que lo mantuvo cerca de él, de modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Tanto lo quería Jonatán que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. Y en prueba de su amistad, Jonatán le dio a David su ropa de príncipe junto con su arco y su espada, con todo y cinturón. Dice el versículo 5, siempre que Saúl enviaba a David a luchar contra los filisteos, David salía victorioso. Por eso Saúl lo puso como jefe de sus soldados. Eso le gustó mucho a todo el pueblo y también a los otros jefes del ejército de Saúl. Ahora, si nosotros notamos aquí en este capítulo, es que David no era un hombre de guerra. David no había librado más que una batalla, una sola batalla. Y a causa de esa sola batalla, pues David se ganó todo este prestigio. David empieza a tomar más fama. Saúl lo empieza a mandar a más batallas y David sale victorioso. Y lo que a mí me sorprende, dice que esto le gustó mucho a todo el pueblo y también a los otros jefes del ejército de Saúl. Es decir, estos jefes del ejército eran gente capacitada, eran guerreros, ellos sabían cómo pelear y ellos pudieron haberle dicho, oh, mi querido rey, está muy bien lo que estás haciendo, pero David no tiene la experiencia suficiente y eso hubiera estado bien por parte de los del ejército, los jefes del ejército. Sin embargo, dice que aquí en la Biblia que les gustó mucho a los jefes del ejército de Saúl. Ahora, cuando sirves a Dios, la gente empieza a notarlo. A todos les gusta que les ayudes a quitarles los problemas de encima. Muchas personas te han dicho, a ti que estás más cerca de Dios, por favor, ora por mí, a ti te oye Dios más que a mí, etcétera, ¿no? Bueno, no hay ningún problema. Ellos no van a tener problemas en que te promuevan. ¿Por qué? Porque, bueno, tú los estás ayudando. Versículo 6 dice, sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, desde ese primer día, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían, chequen esto, Saúl mató a 1,000 soldados, pero David mató a 10,000. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó, a David le dan 10 veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono. Miren, el problema surge cuando alguien pierde la noción de lo que sucede en el reino espiritual. Saúl era el rey. De hecho, la Biblia, este pasaje mismo nos dice que Saúl era el rey y que la gente fue a recibirlo a él, pero la canción honrando a David no fue de su agrado. Es como si hoy en día la gente empezara a reconocer que el músico o el pastor o el diácono o uno de los servidores tiene más unción que el pastor. Y hay pastores que no honran a sus colaboradores. Y cuando alguien lo hace, piensan que ya le están armando un golpe de púlpito. Doy la bienvenida a Fanny. Buenas noches, Fanny. Nos acompaña. Pastor Juan Acuña, buenas noches. Conchis González, buenas noches. Iris, buenas noches. ¿Cómo estás? Norma Flores también nos acompaña. No sé cuántos más estén allí de todos los que he mencionado. Algunos se han quedado, algunos se han ido. No puedo ver aquí quiénes están, pero como quiera, pues los saludamos. Entonces, hay pastores que no honran a sus colaboradores. Cuando las personas empiezan a honrarlos a ellos, pues normalmente los pastores piensan que ya les están armando un golpe de púlpito, ¿no?
Y muchas veces, bueno, esto es lo más temido en el corazón del pastor. Hace muchos años, en una iglesia muy grande, el pastor general predicaba los jueves y los domingos en la mañana y en la noche, pero había servicios casi todos los días. Las reuniones el miércoles empezaron a tener más asistentes que las del jueves. Es decir, martes había un pastor, miércoles había otro, jueves estaba predicando el pastor general, el viernes predicaba a alguien más, el sábado predicaba a alguien más y el domingo otra vez el pastor, ¿no? Pero las reuniones el miércoles empezaron cada día a tener más asistentes, muchos más que las del jueves. Entonces el pastor llamó a ese colaborador y le dijo, francamente, tengo celos de ti. El colaborador tuvo que irse y pronto empezó su propia congregación. ¿Quién ganó? Nadie. Nadie. A mí me tocó ir a una de sus reuniones. Yo no me hubiera cambiado con él. Un buen amigo, un muy buen amigo, querido por mí, querido por mi familia, pero no nos hubiéramos cambiado. No por otra cosa, sino simplemente creo que no era el tiempo. Creo que no era el tiempo y tampoco lo hubiéramos seguido, aunque congeniábamos en muchas cosas. Yo no creo que él tuviera un corazón de pastor en ese tiempo. Pero él decidió salirse, no sé si se salió o lo salieron, pero empezó a su propia congregación. Y déjenme hacer un poquito, una pausa aquí. A veces sucede esto, a veces es muy, muy difícil quedarse en una congregación donde prácticamente te están corriendo, ¿no? Y lo que yo te sugiero, si Dios te ha llamado al ministerio y concretamente como pastor, si Dios te ha llamado a ser pastor, yo te sugeriría que trates de arreglar la situación con la persona o con el pastor anterior, si se puede, dentro de lo posible. Yo conozco un testimonio muy, a mí me impactó. Estos dos hombres empezaron a tener diferencias. No sé si eran diferencias personales, diferencias doctrinales, pero uno de ellos decidió separarse. Entonces, obviamente, dividió la congregación. El pastor al que le dividieron la congregación, varios meses después, él estaba orando y el Espíritu Santo empezó a tratar con este pastor, con el que había sido dividida la congregación. Y el Espíritu Santo le indicó que debía de ir a la iglesia de este pastor, del que le había dividido, y bendecir la congregación, porque finalmente no era el reino del hombre, sino era el reino de Dios. Entonces lo que hizo este pastor fue ir bendecir a este hermano, a la congregación, y no solamente de lengua, o sea, no nada más era ya Dios te bendiga, ¿no? O sea, era arreglar la situación. Entonces, fue con él un domingo y lo hizo de una manera pública y muy prudente. Y eso se ganó el respeto no solamente del pastor que había dividido la congregación, de su propia congregación, sino de los demás pastores de la región. Entonces yo creo que es algo que debe de suceder cuando nosotros honramos el reino de Dios, cuando nosotros no estamos buscando extender nuestro propio reino. 1 Samuel 18:10 dice, al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Dios envió a un espíritu malo para que atormentara a Saúl. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio
Y como tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con la intención de dejarlo clavado en la pared. Pero David logró quitarse a tiempo, chequen ustedes, 2 veces. O sea, le erró en una y también le erró en la otra. Fueron 2 veces. Ahora, miren, los celos de la iglesia, los celos dentro de la iglesia es algo muy común y demasiado peligroso. Casi siempre va disfrazado de religiosidad, de amor a las almas, de amor a la obra, cuando en realidad son celos oscuros porque han perdido la certeza de quién nos ha llamado. Lo peor es que, como en este caso, cuando este colaborador tuvo que salir de esta iglesia grande de la que yo les estaba compartiendo hace rato, lo peor de todo es que tuvo que inventarse una mentira tras otra para tratar de esconder lo que ya era evidente para muchos. Entonces, cuando este hermano desapareció de la congregación, pues muchos de nosotros empezamos a pensar, porque a veces a los pastores se les olvida que las ovejas también pueden pensar, también pueden sacar sus propias conclusiones y también el Espíritu Santo les puede hablar. Miren, no hace falta iniciar una batalla. Si alguien en el ministerio permite que sus oídos o sus emociones escuchen con atención al enemigo, está en riesgo de convertirse en un Saúl. Voy a volver a repetir esta frase. Si alguien en el ministerio permite que sus oídos o sus emociones escuchen con atención al enemigo, está en riesgo de convertirse en un Saúl. Cuando tenemos problemas para aceptar el éxito de otros en el reino de Dios, estamos cometiendo suicidio espiritual. Voy a hacer un breve espacio solamente para presentarte 4 de estos libros. En realidad son 5 esta serie. 5 de 7, todavía estoy escribiendo la 6ª novela, que realmente aquí empecé a hablar acerca del liderazgo, de cómo el líder está siendo, cómo es influenciado por el enemigo, cómo es influenciado por la religión, cómo se deja manipular por el engañador. Entonces, esto puede sucederle a cualquier cristiano. Aunque estoy hablando de liderazgo, obviamente estoy hablando de gente que también es liderada y que obviamente necesita saber, entender a los líderes. Entonces, este libro, El descenso a Modafajiat, lo puedes adquirir. Te puse ahí un enlace arriba en la transmisión y donde puedes checarlo. Si estás en México, vete a amazon.com.mx y allí busca mis libros. Se llama El descenso a Modafajiat. La cortina Bakshesh. Todo líder puede volver a enfrentar los mismos enemigos, pero bajo otra perspectiva. Muchos de nosotros hemos enfrentado los mismos enemigos, pero ahora bajo un nuevo nivel de espiritualidad, bajo un nuevo nivel de autoridad. Y bueno, aquí es este líder está ahora enfrentando sus batallas, pero con hombres y mujeres de Dios. Entonces aquí él los enfrenta solo en su propia astucia, en su propia sabiduría. Y ahora aquí es necesario volver a enfrentarlos. Es algo que yo he aprendido. O sea, muchas de estas cosas son vivencias, no solamente mías, pero de algunos compañeros en el ministerio. Son historias verdaderas que obviamente yo las he puesto como una novela precisamente para darles un giro que
pueda envolvernos en la historia, poder entenderlo un poco más. En la intriga en Hamdeli también estoy hablando del el liderazgo. De una manera, aquí es cuando el líder empieza a enfrentar intrigas, traiciones, y obviamente la maldición de Mazhab. También aquí hablo del liderazgo. No es para líderes solamente estas novelas, no es para líderes, pero sí se les sugiere a los líderes que las lean igual para los cristianos y no cristianos. Esto fue hecho para que cualquier persona pueda ser bendecida a través de esta lectura. Entonces, si vuelvo a repetirte, si estás dentro de Estados Unidos, puedes utilizar el link que te puse allí. Si estás en México, puedes utilizar el link o el enlace de amazon.com.mx y buscar cada una de estas novelas por su título o por el reino de Nur, N-O-O-R. Muy bien. Dijimos que cuando tienes problemas para aceptar el éxito de otros en el reino de Dios, estás cometiendo suicidio espiritual. Déjenme leer lo que nos escribe Joyce Suárez. Dice: los celos no son fruto del Espíritu Santo. Cuando lo personal lo hacen ver espiritual. Muchos caen y viene la división. Los celos son raíces de inseguridad. Así es, los celos son raíces de inseguridad. Muy bien. Bueno, cuando tienes problemas para aceptar el éxito de otros en el reino de Dios, estás cometiendo suicidio espiritual. Quizás la muerte no sea inmediata, pero aunque tu reino crezca, Dios ha abandonado su casa. Primera de Samuel 18:12 dice: Saúl le tenía miedo a David, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a él lo había abandonado. Entonces Saúl envió a David al campo de batalla y lo puso al frente de 1000 soldados. David ganó todas las batallas que sostuvo porque Dios lo ayudaba. Entonces, como dice este versículo, dice que Dios lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que a Saúl lo había abandonado. Este versículo dice que Saúl le tenía miedo a David, y el miedo precisamente son las raíces de la inseguridad. Versículo 16 dice: en todo Israel y Judá querían mucho a David porque él era su líder. Miren, como pastores debemos entender y confiar que hay gente que nos ayuda a cuidar a las ovejas, que no desean tener la posición de pastor. Hay ovejas, líderes que nunca tendrán el llamado ni el corazón de pastor. Entonces, nosotros debemos de tener seguridad. Si en verdad Dios nos ha llamado, pues obviamente nosotros debemos de confiar en ese llamado, ¿no? Leti nos dice: los celos también son porque quien los siente quieren ser como tú. Sí, probablemente también puede ser una envidia disfrazada de celos y religiosidad. Te quieren imitar. Así es. Entonces, debemos de saber, hay gente que va a ser leal a los pastores, a los líderes. No me gusta mucho hablar de líderes, porque la Biblia no habla de líderes, sino de servidores, pero sí de pastores. Entonces, yo creo que siempre habrá ovejas muy leales que nos van a ayudar a cuidar a las ovejas, a las demás ovejas, y que no desean tener el llamado
ni desean tener el llamado y probablemente nunca lo tendrán, ¿no? Versículo 17 dice, un día Saúl le dijo a David, yo no sé cuántos días pasaron, no sé si meses o años, pero dice, un día Saúl le dijo a David, mira, te voy a dar como esposa a mi hija Merab. Lo único que te pido es que seas valiente y que en nombre de Dios salgas al frente del ejército de las batallas. Ahora dice aquí, en realidad lo que Saúl quería era que mataran a David. Por eso pensaba, en lugar de que lo mate yo, que lo maten los filisteos. Entonces, tales personas van a usar mucho la religiosidad, van a usar mucho a Dios, que pues todo por el bien de la obra. Tú sabes, hermano, que no pueden estar dos pastores en una misma congregación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es ridículo, ¿no? Esto es ridículo. Cuando en realidad dice aquí que lo que Saúl quería era que mataran a David. Por eso pensaba, en lugar de que lo mate yo, que lo maten los filisteos. Dentro de los trabajos, a veces nosotros empezamos a sentir presión por parte de ciertas, de los que están arriba, ¿no? Tal vez sea del gerente, del subgerente, lo que sea. Pero esta es una manera política para corrernos. Hay gente que, obviamente, empresas no te van a decir te voy a correr o te voy a despedir, sino simplemente te van a presionar tanto, pues que hasta que te salgas, ¿no? Y así hay algunas personas que quieren o que quisieran deshacerse de gente de Dios, que está llamada a hacer algo dentro del reino de Dios. Algunas personas dicen, pues yo no me salgo porque siento que todavía tengo que hacer algo aquí, ¿no? No sé si compartir ese mismo sentimiento, pero al ratito te voy a decir algo, ¿no? Yo creo que Dios es suficiente contigo o sin ti. Que Dios puede hacer lo que Él desea hacer dentro de esa congregación contigo o sin ti o a pesar de ti. David no salió del palacio enseguida. Quizás estaba confiando en que Saúl cambiara su manera de pensar y proceder. Pero por lo que leemos en la Biblia, David amaba a su rey, como muchos amamos a nuestros pastores, a pesar de lo que vimos en ellos. Ahora, conozco gente bien intencionada que a pesar de sufrir humillaciones no desea abandonar su congregación y tal vez sea por un temor infundado. Ahora, esto puede ser que nuestra ignorancia bíblica nos ha mantenido bajo la manipulación religiosa de ciertos mercaderes de la palabra, que lo que buscan es que sigamos bajo su dominio en vez de guiarnos por donde la Biblia nos dice. Es obvio que ellos nunca se reconocerán a sí mismos como mercaderes de la palabra hasta que tú mismo los descubras en la Biblia. Según los Corintios 2:17 dice que algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, es decir, mercaderes. Pero nosotros no lo hacemos así, dice Pablo. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Miren, algunos están en el poder porque tal vez tuvieron la oportunidad, alguien les dejó la herencia de la iglesia, pero nunca recibieron un llamado de Dios. De hecho, alguien me comentaba que el hijo había sido pastor, el papá había sido pastor, pero el hijo no quería ser pastor y lo hicieron pastor. Y ese pastor, por decirlo pastor, terminó suicidándose. Entonces, el ministerio no se hereda,
el ministerio no se hereda, ¿no? Si no hay un llamado de Dios genuino, pues esa persona va a estar sufriendo, va a estar, como dicen algunas personas, bregando contra la voluntad de Dios misma, ¿no? David tenía el llamado, y miren, por lo menos para terminar con el problema de la presión de Saúl, por lo menos podía llamar a 10 testigos que estuvieron durante su llamado. No puedo decir su coronación, pero sí su llamado. Pero nunca osó levantar la mano contra el ungido del Señor, ni darse a conocer como el rey de Israel. Mira, recuerda que Saúl no fue escogido por Dios. El pueblo de Israel se lo exigió. Y aún así, David lo consideró un hombre escogido, un hombre ungido por Dios. En todas partes, el pastorado y tristemente se ha convertido en una profesión más, sin importar si existe el llamado de Dios o no. Por eso hoy vemos tanta mezcla de doctrina bíblica con enseñanzas de la nueva era o hasta conjuros en el nombre de Cristo, ¿no? El espíritu de Saúl gobierna en muchos púlpitos. Por eso los Davides, y aquí esa es una palabra que creo que debes de atesorar. Por eso los Davides deben de ser cautelosos en esperar la visita de Samuel y no salir antes o después de tiempo. No, espérate hasta la llegada de Samuel. Quizás tú no me vayas a entender, algunos sí me están entendiendo. Si tú no me entiendes ahorita, lo entenderás después. Pero debes de ser cauteloso hasta que venga Samuel. Pero no salir antes o no salir después de tiempo, porque después de tiempo probablemente estés muerto. El capítulo 19 de primero de Samuel, versículo 9, dice: un día Saúl estaba sentado en su casa. Otra vez, ¿cuánto tiempo había pasado? No nos dice aquí la palabra, ni tampoco lo vamos a suponer, ¿no? Un día Saúl estaba sentado en su casa, escuchando a David tocar el arpa. De pronto, un espíritu malo de parte de Dios atacó a Saúl, y como Saúl tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con ganas de clavarlo en la pared. Sin embargo, David logró quitarse a tiempo. Esa misma noche, versículo 10, dice: esa misma noche, Saúl intentó de nuevo matar a David, pero David se le volvió a escapar. Miren, yo siempre había leído que Saúl había entendido matar a David 2 veces, pero con esta son 4. Son 4 dentro del palacio. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que nos quieren matar dentro de la misma congregación? Cuando no te ajustas a las normas de una institución, de una denominación, de una iglesia, corres el riesgo de morir dentro de ella si te quedas. Pero si te sales, corres el riesgo de sufrir la persecución, como David la enfrentó, ¿no? Entonces, versículo 11 dice: entonces Saúl ordenó a algunos de sus hombres que rodearan la casa de David y lo mataran por la mañana. Pero Mical, su esposa, le dijo: David, huye ahora mismo, de lo contrario, mañana estarás muerto. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido toda esta persecución? ¿Cómo es posible que Dios esté permitiendo lo que probablemente te esté pasando a ti, hombre, mujer de Dios? Yo creo que Dios desea hablarte. Dice el versículo 23, capítulo 19, Saúl se puso en camino hacia Naiot, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, y en todo el camino a Naiot iba profetizando.
cuando llegó a donde estaba Samuel, se quitó toda la ropa y todo el día y toda la noche se los pasó dando mensajes de parte de Dios. De allí viene el refrán que dice, hasta Saúl es profeta. Ahora, profetizando, no lo sabemos. La Biblia no nos revela nada, se reserva eso, pero que Saúl o cualquier rey endemoniado que profetice no nos garantiza que se haya arrepentido, como tampoco nos garantiza que una burra se convierta en profeta. Mira, lo que importa después de todo es que el carácter de David fue probado, al igual que sus ambiciones personales y su corazón. Vuelvo a repetir esto. Lo que importa después de todo es que el carácter de David fue probado, al igual que sus ambiciones personales y su corazón. Y si deseamos servir al Señor, también seremos probados en esas mismas áreas. Si Dios te ha ungido como rey, si todavía estás en el palacio o quizás estás enfrentando a Saúl, considera tus motivaciones, considera tu corazón. Dijo un hermano, se llama Marvin Byers, si edificamos según nuestro corazón y no a la manera de Dios, Dios no nos juzgará con ira. Él con misericordia nos dejará ir de fracaso en fracaso hasta que descubramos por qué necesitamos arrepentirnos de nuestros caminos. Voy a leerlo una vez más, quizás es un poco difícil de entenderlo. Si edificamos según nuestro camino y no a la manera de Dios, Dios no nos juzgará con ira. Él, con misericordia, nos dejará ir de fracaso en fracaso hasta que descubramos por qué necesitamos arrepentirnos de nuestros caminos. ¿Sabes? Saúl fue de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, de fracaso en fracaso, pero nunca logró entender que necesitaba arrepentirse de sus caminos. David, por su parte, pudo haber defendido su llamado. Desde el primer día que fue confrontado, él pudo haber defendido su llamado, alegando que el reino ya le pertenecía. Pero tuvo que esperar hasta que cumplió 40 años para coronarse como rey de Israel. ¿Cuántos años pasaron? Se cree que la edad en que David fue ungido como rey estaba más o menos entre los 14 y 17 años de edad. Imagínate, hasta que cumplió 40, él pudo sentarse en el trono. Miren, el proceso de Dios es largo para los reyes, para profetas, para siervos de Dios. Y siempre habrá Saúles dispuestos a detener nuestro paso al trono. Pero son Saúles que finalmente Dios usa para bendecirnos, para forjar nuestro carácter. No nos gusta mucho el hecho de que tengamos que ser forjados en nuestro carácter, pero hacen falta Saúles que detengan nuestro loco andar. Yo creo que podemos decirle a Dios, Dios, gracias por los Saúles que me han tocado. No han sido muy placenteros estos tiempos, pero pues gracias a Dios seguimos vivos, ¿no? Seguimos vivos. No sé si alguien tenga algún comentario. Yo sé que algunos de ustedes están pasando por situaciones o pasaron por situaciones difíciles y que nos quieran compartir algo de lo que ustedes han aprendido. No iba a decir sufrido, pero no, aprendido. Yo creo que todos aprendemos en procesos así.
Muy bien, voy a esperar un poquito. Damos la bienvenida a Edilberto, a Edgar, Tocayo, David Martínez. Buenas noches, que Dios les bendiga. Muy bien, no sé quién más esté por ahí todavía, pero bueno, si eres un músico, vas a tener que pasar por un proceso. Si eres un profeta de Dios, vas a tener que pasar por un proceso. Si eres llamado a pastor, a cualquier cosa dentro del ministerio, vas a tener que pasar por una prueba, por un proceso. Entonces, pues gracias a Dios por esos procesos, porque finalmente eso nos hace madurar en muchos sentidos de nuestras vidas. Amén. Amén. Llevamos 45 minutos y bueno, pues hoy no ha habido muchos comentarios. No sé si todo estuvo claro o dice Joyce, el pastorado no es una profesión, no es para una posición como para tener un título académico, es un llamado que viene de parte de Dios. Dios mismo prepara el corazón de un pastor para que sepa cómo alimentar a las ovejas. Así es. Miren, lo que dice Joyce es cierto, y déjenme agregar un poquito a esto. El hecho de tener un título como pastor no me hace pastor. Yo puedo tener todo el conocimiento y puedo tener toda la teología, pero solamente Dios es el único que me puede capacitar como pastor. Y esto lo prueba el tiempo y las ovejas. Entonces, quizás al principio, las personas que se reciben como pastor, y no estoy dudando que el llamado esté allí. Yo no estoy dudando que el llamado de pastorado esté. El asunto es que después de que tomas la primera iglesia, tu corazón va ganando experiencia, no para saber cómo pastorear, sino para que Dios ponga en tu corazón un corazón de pastor. Es difícil ser pastor, es muy difícil ser pastor. Dice Leti, hablando de una experiencia en su trabajo, obedecía aun cuando era injusto mi último jefe. Sí, a mí me consta eso. Y bueno, pues si somos fieles en lo poco, también somos fieles en lo mucho, ¿no? Aprendes a callar y después dejar aquello que no te deja avanzar. Y algo que necesitamos también hacer, si algún pastor nos lastimó, si alguien de la congregación nos lastimó, si alguien dentro de la iglesia nos lastimó, tenemos que aprender a dejarlo ir. Dentro de la congregación y aún como pastores recibes muchos insultos, muchas traiciones, etcétera. Saludos, mi querido Raúl y Rosy desde San Francisco. Dios te bendiga. Un abrazo igualmente. Amén. Pues no sé si tienen algún comentario más respecto a esto. No quisiéramos enfrentar celos de nadie, pero obviamente cuando estás haciendo bien tu trabajo, cuando lo estás haciendo muy bien, alguien va a sentir, si esa persona no se siente respaldada por su llamado, por Dios,
va a sentir como que tú mismo le estás quitando o moviendo el tapete, decimos en México, ¿no? Va a sentir inseguridad. Pero una persona que tiene la seguridad, no habrá, nunca habrá problemas. Nunca habrá problemas. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo llamó y el día que Dios le quite lo que Dios le ha dado, estará igual, feliz también. Amén. Muy bien, pues les recomiendo, hermanos, a los que les interesa leer algo de tanto el que es un líder como el que no lo es. Yo creo que líderes somos todos. El problema es que no todos tenemos las mismas posiciones, pero les recomiendo estos libros: El descenso a Movafajiat, La cortina Bakshesh, La intriga en Hamdeli y La maldición de Mazhab. Estos se los recomiendo a cada uno de ustedes. Cuando tengan tiempo, búsquenlos. Vuelvo a repetir, si están en México, a los de Guadalajara es mucho más fácil porque se pueden comunicar con mi hermana directamente. Hablen conmigo en mi inbox, déjenme un mensaje y ella puede conseguírselos. Pero si estás en México, recuerda que tienes que poner amazon.com.mx para poder ver o para poder comprar en línea. Dice Joyce, si leemos Ezequiel y Jeremías nos daremos cuenta de que daremos cuentas a Dios. Pues sí, así es. Pues todos, ¿no? Sí, de alguna manera daremos cuentas al Señor. Amén. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Que el Señor les bendiga muchísimo. Ya estamos por cumplir 1 hora. No tenemos que cumplir 1 hora aquí, ¿no? No estamos aquí por obligación, sino por gusto. Pero y para bendecir al pueblo de Dios. Así que si no hay ningún otro mensaje, y aunque hubiera otro mensaje, si gustas posteriormente dejarlo aquí al lado de los comentarios. Y también te pido por favor que le des like cuando lo subamos a YouTube. Por favor, dale like y hazlo también viral, compártelo con tus amigos para que otros también puedan ser bendecidos con estos temas. Yo quería que, bueno, sé que algunos de mis hermanos no pudieron estar a tiempo, pero si ven esta transmisión, pues quizás me puedan ayudar para el próximo tema. Quizás podemos ampliarlo o podemos cambiar de tema, ¿no? Pero hay muchos hermanos que han perdido su fe precisamente por esto, porque no entendieron que el proceso de Dios es largo para los reyes, para los profetas, para los siervos de Dios, para pastores, todo el mundo que está llamado a servir al Señor. El proceso de Dios es largo. Vean solamente la vida de Jesús, ¿no? Jesús no fue revelado como Cristo hasta después de su bautismo. Entonces, él no pudo abrir su boca diciendo, yo soy el Mesías, hasta que Juan lo bautizó. Entonces, imagínate, 30 años, por lo menos 30 años de espera. Nosotros creemos que con 3 años de estudio en el Instituto Bíblico ya somos capaces de ir y ministrar hasta los demonios, ¿no? Pero bueno, muy bien, pues Dios les bendiga, mis queridos hermanos, cuídense por favor. Les recuerdo, el miércoles tenemos oración, 7 de la noche, por si deseas acompañarnos.
Si tienes una oración, una petición de oración. Joyce nos dice, el apóstol Pedro llamó a Jehová el pastor y superintendente de nuestras almas, el supervisor. ¿Cómo ve Dios a sus ovejas? Ahí vamos la respuesta retrocediendo a la época de Jeremías, tras censurar a los malos pastores de haber dispersado y desatendido al rebaño. Jehová dijo que juntaría a sus ovejas y las haría volver a sus pastos. También prometió levantarles buenos pastores que realmente los pastorearían y las defenderían de sus enemigos voraces. En efecto, las ovejas eran muy valiosas para Jehová y lo siguen siendo, pues ha pagado un altísimo precio por su bienestar eterno. Así es. Así es. Amén. Bueno, pues con este último mensaje de mi hermana Joyce, de la hermosa Bolivia, nos despedimos. Dios les bendiga. Saludos a todos. Cuídense, por favor. Y los espero el próximo lunes, Dios mediante. Amén.